Javier y Ricardo, un placer teneros aquí. Contadme en primer lugar cómo se cruzan los caminos de World Vision, de la ONG y de Ferrovial. Bueno, pues empiezo yo. Si quieres, Ferrovial convoca ayudas, distintos programas y World Vision, que ahora contará Javier más, pero es una ONG muy grande a nivel internacional, pero en España lleva menos tiempo, pues se presentó a varias candidaturas, programas de agua, otros tipos de proyectos, y bueno, finalmente empezamos a colaborar con ellos y nos gustó tanto que hemos ido repitiendo varias veces. Sí, como dice Ricardo, World Vision trabaja desde hace 75 años en 100 países del mundo y uno de los sectores claves de intervención es agua, saneamiento e higiene. De hecho, somos la organización mayor proveedora de agua potable en el mundo. Cada 10 segundos alcanzamos una nueva persona y 3 escuelas al día. Y para eso, aliadas como Ferrovial es fundamental. No podemos hacerlo sin nuestros donantes. Ya son 8 años de apoyo y muchos países, entre ellos Ghana, Zimbabue, India, haciendo intervenciones de agua, saneamiento e higiene. ¿Cuál es el estado del agua a día de hoy? Porque muchas veces pensamos en España y la cuenca mediterránea como una zona especialmente azotada, pero los países donde vosotros trabajáis están muchísimo peor, ¿no? Claro, una cosa es lo que nos pueda pasar en España, que es ciertos niveles de estrés hídrico, y otro es que haya gente que no tiene acceso a agua. A ver, agua todo el mundo tiene porque si no se muere, pero cuando decimos que no tiene acceso a agua es que el agua que bebe pues está contaminada o tiene que andar horas al día para cogerla. Entonces, eso, sobre todo en América Latina y sobre todo en África y un poco en Asia, son los grandes focos de ese problema, que las cifras pueden variar, porque hay veces que no siempre son exactas, pero hablamos de millones, 700, 800 millones de personas. Sí, así es. Podríamos decir que el 9% de la población mundial no tiene acceso a agua limpia, esos 700 millones de personas, y 2.000 millones no tienen un saneamiento adecuado. Eso que para nosotros es muy natural y abres el grifo y tienes agua, pues no es así. En las zonas de intervención, por ejemplo, en el distrito de Lupane, en Zimbabue, donde hemos hecho este proyecto financiado y apoyado por Ferrovial, solo el 20% de la población tiene acceso a agua y solo un 30% a un saneamiento adecuado. Y esto, siendo un objetivo de desarrollo sostenible fundamental, el número 6, este acceso a agua y saneamiento e higiene, está interrelacionado con muchos otros. Porque al final, si no tienes acceso a agua, provoca, por ejemplo, cada día la muerte de 1.000 niños y niñas menores de 5 años. Si no tienes agua, muere la agricultura y la ganadería y los medios de vida de la familia desaparecen. Si no hay acceso en hospitales, como hacemos con los proyectos de Ferrovial, no puedes dar una salud adecuada. Por tanto, es además un bien básico, pero interconectado con muchos otros derechos. Entiendo que en cada proyecto varía lo que se hace siempre en relación al agua, pero también entiendo que en un caso será saneamiento, en otro caso será potabilización, en otro caso será, me lo invento porque es caro, desalinización. ¿Tenéis algún proyecto emblemático, algún proyecto que os haya hecho especial ilusión? Bueno, es verdad que lo que dices, cada proyecto es distinto, o sea, no llegamos a desalinizar porque son comunidades más pequeñas y esas... todos siempre llevamos acceso a agua potable. Hay a veces que hay saneamiento o no, pero agua potable siempre porque, como decía Javier, es la base sobre la que construir muchas otras cosas, ¿no? Con World Vision, por ejemplo, uno de los más bonitos es el de Zimbabue, que mencionó Javier, ¿no? Porque hemos hecho como dos etapas, ampliando las comunidades en las que intervienes, suministro tanto a las familias como a los centros de salud y a las escuelas, el impacto, porque bueno, yo viajo a los proyectos, entonces el impacto lo ves y ves que cambia la dinámica de los niños de tener que ir acarreando agua o perder sus 2 primeras horas del día en ir a por agua a poder estar en clase desde primera hora. O sea, realmente cambia la comunidad y cambia el funcionamiento. Sí, yo quizá resaltar, bueno, uno de los primeros proyectos, el que hicimos conjuntamente en esta alianza en Ghana, me gustó mucho ver cómo de una primera intervención de World Vision de perforación de 11 pozos, el alcance que tenía era limitado. Y con la mecanización de los pozos, gracias a placas solares y al apoyo de Ferrovial, pues se consiguió que esa red de distribución alcanzara muchas más escuelas, muchas más comunidades con grifos. Pude ver también cómo en la escuela, por ejemplo, crearon un huerto escolar, gracias al proyecto de Ferrovial y al agua, que les daba además seguridad alimentaria a los niños, niñas y a las familias. Cómo se crean esos comités de agua que desde la propia comunidad
que garantizan la sostenibilidad futura, se implican en el mantenimiento de esas infraestructuras. Al final el diseño es un codiseño entre World Vision y Ferrovial, pero también con los niños, niñas, familias, las comunidades, el gobierno local y los subdistritos de agua y saneamiento e higiene. Eso le da una sostenibilidad al proyecto, ¿no? Muy bonita. Y es verdad que en cada contexto varía. En India, por ejemplo, pues hemos hecho estanques para acumulación del agua, reforestar la zona medioambiental alrededor de esos depósitos de agua para que no se contamine, pero también repartir a las familias ruedas de agua para desplazar cuando hay grandes distancias desde los kioscos a la vivienda y tanques elevados de agua. Entonces las soluciones, dependiendo de cada contexto, se van adaptando y el impacto tanto en Ghana, Zimbabue, India ha sido muy significativo. Has comentado, Ricardo, que viajas a los proyectos. Sí. Entiendo, Javier, que tú también. Y has hablado de comunidad, ¿no? Has mencionado la palabra comunidad. ¿Cómo reaccionan esas comunidades cuando de repente pasan de una situación tan extrema de, oye, que es que no tenemos ese grifo que aquí abrimos tan alegremente, allí no se puede abrir, ¿no? ¿Cómo cambian esas comunidades cuando tienen agua? Bueno, lo primero que te puede chocar cuando llegas, porque nosotros viajamos antes del proyecto. Entonces, al principio hay escepticismo, ¿vale? Son zonas que sufren mucho y que con gobiernos no siempre comprometidos con su realidad. Entonces, la primera reacción es, hasta que no lo vea no me lo creo, ¿vale? Entonces, hay una parte de la entidad local que está trabajando, en este caso World Vision, de generar confianza, de que se fíen, porque al final el trabajo, como tienes que crear comités, la infraestructura va a ser suya, tienen que apropiarse de ello. Y una vez que cambia, para mí lo más bonito del trabajo es el agradecimiento, ¿vale? Es decir, o sea, te transmiten, dices, yo soy una pequeña parte que hace que esto sea posible, pero cuando estás allí eres la cara visible y a la que le transmiten ese agradecimiento que realmente pues, nos enseña mucho también a nosotros. Sí, totalmente. Cuando se inaugura un sistema de agua como los que hemos instalado en Ghana con Ferrovial y ves la sonrisa de los niños y niñas, ves cómo las autoridades organizan una gran fiesta, ¿no? Y el abrir el grifo y ver que sale agua es como una transformación total. Pero es que los impactos derivados son muchísimos. El que las niñas no tengan que recorrer, que niñas y mujeres son las que fundamentalmente asumen ese papel de ir a por agua, no tengan que recorrer 6 kilómetros, les hace poder tener asistencia a la escuela y baja el absentismo, evita el daño a la salud que para sus cuerpos supone transportar 20 litros de agua, o sea que la transformación realmente de la comunidad es muy grande. Hay esa primera fase donde hay que dialogar, hay que entender la intervención, tiene que ser con apropiación de la propia comunidad, pero luego, desde luego, el impacto es muy significativo y una gran fiesta para la comunidad. Me estaba acordando un vídeo, porque en el momento de la perforación yo no estaba, de unas escuelas en Lupane, llevaban 50 años funcionando sin agua, porque habían hecho distintos intentos y no lo habían conseguido. La tecnología que se usó fue un poco peculiar, a través de extracción de agua de la arena y demás, y por fin tenían agua. Entonces, el vídeo de cuando se abre se pone la placa solar a funcionar y sale el agua, era una fiesta. ¿Aprovecháis estos proyectos para innovar? Lo has deslizado justo ahora mismo, ¿no? Que a veces el proyecto es un poco diferente, ¿no? O sea, lo que tenemos que intentar es que funcione muchos años. Es nuestro gran reto, que es la sostenibilidad, ¿vale? Es decir, que lo difícil, ya siempre decimos, que no es inaugurarlo, sino que siga funcionando al cabo de los años. Entonces, para eso nos adaptamos. Y es verdad que tienen que ser tecnologías robustas, pero hay veces que si no se ha conseguido agua en esa zona hasta el momento es porque lo que se ha hecho hasta el momento no funciona. Entonces, ahí pues toca innovar. Entonces, bueno, ese sistema de extracción de arena en el lecho seco de un río pues fue bastante innovador y me consta que la gente de allí de Zimbabue, de World Vision, que trabaja en temas de agua, pues están muy orgullosos de ese proyecto, de ese pozo. Sí, la verdad que por nuestra parte mucha satisfacción de la innovación que se produce, porque las personas técnicas expertas de World Vision en terreno, en diálogo con ingenieros y voluntarios de Ferrovial, van mejorando los proyectos. Se aplica, por ejemplo, de estos pozos que antes mencionaba, que era una bomba manual, el instalar placas solares y poder elevarlo a tanques de 10.000 litros, pues es una innovación realmente para esas comunidades, ¿no? Entonces, en ese diálogo y en ese construir de manera conjunta se producen avances, innovación, también teniendo en cuenta el impacto medioambiental, que es muy de agradecer.
¿Creéis que lo aprendido en todos estos años colaborando y en estos países en vías de desarrollo puede servir también para encontrar soluciones en la cuenca mediterránea? Vuelvo al ejemplo de España. Ujú. Me cuesta encontrar paralelismos, no te voy a engañar, porque estamos hablando de entornos muy exigentes, no solo en el agua, ¿vale? Es decir, nosotros aquí tenemos necesidades de agua, pero tenemos mucha tecnología y muchos recursos a nuestra disposición que allí, lamentablemente, no existen. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, nosotros, como ha dicho Javier, enviamos voluntarios a trabajar allí, ¿no? Entonces, es un aprendizaje cruzado, ¿vale? Es decir, por supuesto que los voluntarios aportan donde van, pero ellos también se traen sus aprendizajes y los traen de vuelta aquí, donde desarrollan su trabajo, los ingenieros, bueno, que trabajan, o sea, nosotros tenemos, Ferrovial tenemos Cadagua, que trabaja en temas de agua, por ejemplo, en todo el mundo, ¿no? Y también en España. Entonces, bueno, pues esos aprendizajes sí se los traen y sí los van a poder ir desarrollando en todos los proyectos donde corresponda. Sí, nuestro ámbito de trabajo es mucho más la cooperación internacional para el desarrollo y acción humanitaria fuera de nuestro país, pero en diálogo con empresas sí estamos viendo que hay avances también aquí en las fábricas, intentar menos consumo de agua en la producción de alimentos o de bebidas, el cómo se cuidan las fuentes de agua cercanas, o sea, también aquí se están aplicando muchas de esas innovaciones, aunque nuestra esencia de trabajo es buscar a los niños, niñas en situación más vulnerable, familias y comunidades, en los contextos más frágiles del mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.